¿Qué tal? La clase del día de hoy es valoración inicial en urgencias. Esta asesoría se va a basar principalmente en lo que es la valoración inicial, primaria y secundaria en un ambiente intrahospitalario. De igual forma voy a hacer enfoque en lo que es la atención inicial de un paciente hospitalizado en el área de urgencias. Por ello es importante reconocer los siguientes elementos. Ahora, uno de los elementos clave es el interrogatorio médico. La anamnesis médica constituye el 90% del diagnóstico. Escuchar al paciente es el primer paso hacia la certeza clínica. Muchas veces nosotros como personal del área de la salud no damos importancia al interrogatorio médico y a veces omitimos elementos que pueden ser la clave para el diagnóstico de ciertos pacientes, desde antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales, toxicomanías, medicamentos, alimentación, entorno e inclusive el sitio donde trabaja, nos hará ser clave en el diagnóstico de los pacientes y con ello mejorar en la atención y en la calidad de los mismos. Con respecto a la evaluación primaria, va a constituir de tres factores indispensables, que uno es una valoración inicial que debe ser de carácter rápida y sistemática. Muchas veces algunos pacientes, debido a la condicionante o la patología que presentan, puede haber un deterioro rápido del estado de salud del paciente. Por lo mismo, no podemos darnos el tiempo de interrogar de manera tan exhaustiva, pero sí hacer un interrogatorio de barrido, es decir, de los elementos más sencillos e importantes en la atención. Ejemplo que sería 1. Alergias del paciente, hospitalizaciones previas, alergias, medicamentos, cirugías y enfermedades que el paciente presente anteriormente, ya sean enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades infectocontagiosas. Con respecto al elemento sistemático es que tenemos que valorar áreas y sistemas, preguntar si el paciente presenta alguna enfermedad cardiovascular, respiratorio, renal o circulatorio. En función de esos elementos vamos a dar un diagnóstico presuntivo, es decir, vamos a valorar en qué elementos se está afectando y con ello preservar la vida del paciente. 2. Identificar condiciones que comprometen la vida. Hay que recordar que hay ciertos esquemas de valoración inicial, como es el ABCDEX, en donde X habla de hemorragias, siendo el principal factor que va a comprometer la vida del paciente en un periodo no mayor a 10 minutos. Entonces ahí es donde cambia la dinámica de trabajo y debemos dar prioridad en la atención de esos pacientes. ¿En qué otros factores? En aquellos en los cuales presentan politraumatismos, heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por arma punzocortante y demás que puedan comprometer la vida del paciente. Y lo más importante, que es establecer prioridades en la atención médica. Como tal, en un hospital hay que trabajar de manera conjunta con otros elementos del hospital, como lo es enfermería, fisioterapia, personal médico autorizado y los demás que se encuentren. Recuerden que la vida de un paciente juega en nuestras manos siempre y cuando tengamos una dinámica de trabajo eficaz, que es uno de los elementos que voy a hablar mucho más adelante en esta asesoría. Con respecto al enfoque ABCDEX, es que tenemos que priorizar cuando el paciente presente una hemorragia, es decir, que la X va a ser el primer elemento en la valoración ABC. Ahora, como recomendación, doctores, yo siempre les voy a recomendar, como punto clave, es valoren ABC. Si estos tres elementos los tenemos en la mente y logramos atenderlos en tiempo, el paciente va a tener una mayor sobrevida. Pero si de uno de estos tres elementos lo perdemos, el paciente se va a ver en riesgo de morir. Ahora, con respecto a la A, hablamos acerca de airway, que es permeabilidad de la vía aérea. En este caso, siempre es importante valorar que las vías aéreas inferiores y superiores no se vean comprometidos. Ejemplo, valorar lo que son los cornetes nasales, la estructura del puente nasal, revisar lo que es la cavidad oral en presencia de que haya sangrado o otros factores como la porción de la tráquea y demás. Aquí, airway, vamos a valorar lo que son maniobras básicas y avanzadas, es decir, maniobras básicas es la colocación de elementos de bajo flujo, como serían las puntas nasales o elementos ya no tan invasivos, como sería una mascarilla con bolsa reservorio. Ahora, con respecto a mecanismos avanzados, hablaríamos prioritariamente de una intubación endotraqueal, en donde sí o sí tenemos que tener una vía aérea permeable y segura. Otros elementos avanzados serían la realización de una traqueostomía, pero en estos casos ya se requiere en un ambiente mucho más estéril y con la formación
y especialización en cirugía, es decir, que alguien que ya tenga cierta capacitación y entrenamiento previo para poder realizar este procedimiento. Con respecto a B, que se refiere a breathing, es la respiración. ¿Qué tenemos que valorar acá? La frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la expansión torácica y la oxigenación. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque muchas veces uno de los motivos de intubación endotraqueal es datos de dificultad respiratoria. ¿Qué podemos hacer acá? Fácilmente explorar campos pulmonares, que haya adecuado murmullo vesicular, que el tórax se expanda de manera simétrica, que en caso de que haya lesión, como sería un hemotórax o lesión del diafragma, va a haber disminución de los campos pulmonares. En pediátricos es mucho más sencillo valorar. En este caso tenemos lo que son herramientas como es el Silverman-Anderson, en donde la valoración es basada en aleteo nasal, retracción sifoidea, lo que es tiraje intercostal. De igual forma, es importante revisar siempre con un oxímetro de pulso. Recuerda, aquello que podemos observar, podemos arreglar. Entonces, si una oximetría en un paciente adulto disminuye a 90, tenemos que colocar oxígeno suplementario. Cuando se refiere a pediátricos, es decir, recién nacidos, ¿cuándo se administra oxígeno, doctores? Aquí es menor a 94% de oxígeno, por lo que los rangos terapéuticos van a cambiar. Como recomendación, siempre valoren la saturación. Recuerden que el oxígeno también es un medicamento. Es decir, que aumentar la oxigenación al 100% también va a traer consecuencias, como serían las especies reactivas del oxígeno y en un periodo prolongado sería la retinopatía del prematuro, que muchas veces pues se valora ya con oftalmología. Con respecto a la C, hablamos de circulación. ¿Cómo lo haríamos, doctores? Fácil, que es comprobar pulso central. Recuerden que el pulso central es a partir de 2 dedos alrededor de la tráquea sin comprimir la vía aérea. En los adultos es fácil. En los pediátricos, ¿cómo se va a tomar lo que es el pulso central? Principalmente acá no se puede. ¿Por qué? Porque la vía aérea es más fácil de ocluir y complicar el caso. En esos casos se va a hacer de carácter periférico y se va a tomar el pulso braquial. Con respecto a la presión arterial, hay que checar la presión arterial normal y sacar la presión arterial media, que si bien en adultos lo ideal es que sea mayor a 65, en pediátricos ronda los valores similares. Color. El color va a haber datos de hipoperfusión, es decir, que sea una tonalidad un poquito más blanquecina y en donde se valora principalmente en miembros periféricos, que es donde la hipoperfusión se va a ver más pronunciada. La temperatura igual. En algunos pacientes con datos de disminución de la circulación va a haber disminución de la misma. Signos de hipoperfusión sería como cambios en la coloración, disminución en el llenado capilar y otros datos como sería el black mouth, que a veces muchas veces se observan en la piel del paciente cuando ya tiene datos de sepsis. En estos casos, ¿qué se recomienda, doctores? Que todo paciente que toque el área de urgencias tenga un acceso venoso periférico, es decir, una vía, canalizarlo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, 1, administrar líquidos en caso de que el paciente lo requiera, y 2, administrar fármacos de manera endovenosa para tener una mayor rapidez de acción del fármaco. Recordando sus clases de farmacología, nos saltaríamos 2 pasos clave en lo que es la farmacocinética, como sería la liberación y la absorción, y solamente tendríamos distribución, metabolismo y excreción, haciendo que los fármacos sean mucho más rápidos. Con respecto a D, E y X, D es el estado de conciencia del paciente. Hay que valorar si el paciente se encuentra en sus 3 esferas neurológicas, que es lugar, tiempo y espacio. Podemos hacer preguntas rápidas como ¿cómo se llama usted? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué año estamos? ¿Quién es el presidente del país? O cosas relacionadas a su ambiente para poder saber si el paciente se encuentra bien en estas esferas. La escala de Glasgow es una herramienta clave en la atención intrahospitalaria y extrahospitalaria. Es mucho más sencilla, recordando que el valor mínimo es 3 y el valor óptimo son 15. Ahora, escala de Glasgow es importante porque ¿en qué paciente se va a recomendar la intubación endotraqueal? En aquellos que el Glasgow sea menor a 8. Ahora, ¿qué pasa si el paciente se encuentra inconsciente o se encuentra intubado? En estos casos hay escalas de valoración como la escala FOB, que es un poquito más compleja, pero también nos va a dar prioridad en la atención del paciente. Otros son los reflejos pupilares, otros son los reflejos de tallo, pero son mucho más complejos y aquí lo que buscamos es la rapidez. Que es exposición. Aquí es importante reconocer el por qué está viniendo a la atención de urgencias.
Suponiendo un caso hipotético, llega un paciente que se dedica a la fumigación y por algún motivo no ocupó su material de protección personal y no usó careta ni cubrebocas, aquí sí debemos retirar la ropa. ¿Por qué? Porque el órgano fosforado se encuentra impregnado en la ropa, pero no lo mismo que llegue un paciente que refiera cólico biliar o cólico renal, que en estos casos no sería necesario quitar la ropa. Entonces siempre se va a valorar esto. Y segundo, proteger al paciente y la intimidad del mismo. Recuerden que estamos viendo tiempos en los cuales las demandas están al orden del día, por lo que tenemos que evitar comprometer la intimidad de un paciente. Y X, que hablamos de hemorragias. En este caso, si hay sangrado activo y el sitio del mismo. No lo mismo atender una epistaxis posterior a recibir lo que sería una lesión en abdomen. Recuerden que aquí para atender una hemorragia de manera importante es obtener 2 accesos venosos periféricos, administrar líquidos para aumentar el volumen y siempre contar con lo que son paquetes eritrocitarios O negativo para una transfusión rápida en caso de que no tengamos factor IRH del paciente. La evaluación secundaria es mucho más interesante, pero hay que hacer énfasis en muchos elementos. En este caso, una evaluación es mediante la técnica sample o sample en español, donde esos son signos y síntomas. Recordando sus clases de semiología médica, signos y síntomas. Síntoma es todo aquello que el paciente te puede referir. Me siento mal, tengo náuseas, dolor de cabeza, tengo escozor, tengo comezón. Y signos es todo aquello que podemos observar en un paciente. Fiebre, diaforesis, rubicundez, datos de hipoperfusión y demás, ¿ok? Entonces, aquí es importante interrogar al paciente qué es, cómo se siente, qué le pasó, cómo se encuentra. Alergias. Aquí muchas veces el personal médico omite o solamente hace énfasis en lo que son medicamentos, cuando lo importante es preguntar alergias de todo índole. Alergias a medicamentos, alergias a alimentos, alergias a ciertos entornos. Eso nos va a permitir descartar factores exógenos en la atención médica. Con respecto a los medicamentos, que es la M, hay que hacer énfasis también en si el paciente está tomando algún producto de carácter naturista, algún remedio casero, porque también forma parte de que pueda estar condicionando la enfermedad del paciente. Es muy común, más que nada en pediátricos, que a veces pasa que les dan infusiones de té, recordando que parte del metabolismo de los pacientes pediátricos está un poquito inmaduro, haciendo que sea más fácil que se lleguen a intoxicar. P, patologías previas. De igual forma, preguntar si el paciente presenta alguna enfermedad crónico-degenerativa, cáncer o cualquier otra situación que esté involucrado en la atención del misma. L es de last food, en este caso sería la última comida, siempre preguntando para descartar rasgos de intoxicación o alergia alimenticia. Y E de eventos relacionados o eventos previos. Suponiendo que el paciente no es la primera vez que llega con dolor de cabeza, que el paciente no sea la primera vez que tenga dolor precordial, es interesante reconocer si ya recibe atención previa, qué medicamento se llevó y qué fue lo que pasó. Eso nos permitirá descartar patologías y con ello darle una atención un poquito más directa. Ahora, de la evaluación sample hay un factor que no agregamos y que es interesante, que son las vacunas. ¿Lo podemos agregar en medicamentos? Sí. ¿Por qué? Es interesante porque algunas patologías son relacionadas a las edades de los pacientes. Si un paciente menor de 1 año presenta un cuadro de enfermedad diarreica grave, es decir, que tiene 5 evacuaciones en menos de 2 horas, podemos descartarlo mediante su esquema de vacunación. Preguntamos a la mamá si recibió esquema de vacunación contra rotavirus y en caso de que la mamá refiera que no, ya tendríamos sospecha clínica en rotavirus. Un ejemplo en pacientes de la tercera edad, los cuales presentan una lesión que dirige hacia los dermatomas, en los cuales es de carácter como tipo ámpulas y que el paciente refiere comezón, podemos descartar mediante esquema de vacunación si el paciente ya recibió vacuna contra el herpes zóster. En caso de no recibirla, tendríamos la sospecha de infección por herpes zóster. Y así con muchas patologías. Por ello es importante en medicamentos agregar lo que son vacunas. Y consejo personal, siempre preguntar a la mamá o al familiar o al paciente o quien venga si realmente tiene las vacunas y podamos corroborar con la cartilla nacional de vacunación. A veces pasa que los papás no se acuerdan o no saben o simplemente desconocen y te dicen que sí solamente para salir del apuro. 2. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis como tal es el interrogar cómo se encuentra el paciente, qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Y hay de 2 tipos, que es
una anamnesis directa, que es decir, que el paciente está consciente, y la indirecta. Aquí recomendaciones: cuando se haga una anamnesis directa y el paciente es mayor de edad, dejarlo solo. Muchas veces los pacientes omiten datos por temor a ser juzgado por el familiar que se encuentra al lado o por privacidad. Entonces, cuando se trate de eso, por favor, pidan a los familiares que salgan, interroguen al paciente y que sea lo más honesto. Recuerden que todo factor o todo elemento que nosotros omitimos en una anamnesis puede desencadenar o puede alejarnos a un diagnóstico certero. Ahora, ¿cuándo es peligroso? Cuando son anamnesis indirectas, cuando preguntamos directamente al vecino, al paramédico, a algún familiar. Muchas veces no saben si el familiar o su paciente principalmente, está tomando algún medicamento, padece alguna enfermedad, desde cuándo la padece, si está llevando tratamiento, si no lleva tratamiento. Entonces, aquí se ve más comprometida la integridad del paciente y el diagnóstico. Entonces, aquí hay que hacer mucho más énfasis, preguntar de manera más detallada y concisa. Y ya cuando tengamos al paciente consciente, pues preguntar de manera directa al paciente. Ahora, el interrogatorio, doctores. Muchas veces en la carrera no nos enseñan cómo preguntar, pero recuerden que un buen médico es aquel que le gusta el chisme, porque prácticamente la historia clínica, el antecedente del paciente es un chisme. Hay que saber preguntar. Y como en inglés, que es las 6W, aquí podemos aplicarlo de la misma manera, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Con esas preguntas vamos a sacar diagnósticos certeros. Y en este caso te voy a presentar un ejemplo para que tú puedas obtener un interrogatorio más conciso. Ok, vamos con un ejemplo clínico. Se trata de un paramédico, el cual nos comenta y nos relata lo siguiente. Se trata de un paciente masculino de 10 años, el cual estaba jugando un partido de fútbol. Tras recibir un pelotazo, pierde el conocimiento. A los pocos minutos reciben la llamada debido a que presentó dificultad respiratoria, diaforesis, taticardia y cianosis peribucal. A su llegada, los paramédicos toman signos vitales y nos comentan lo siguiente. Tensión arterial de 102/78, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria, acá vamos a poner que tiene una frecuencia respiratoria de 60, saturación de 89 y una glicemia capilar de 98. Ok, posterior a eso lo traen de inmediato al hospital y al interrogatorio que los mismos paramédicos refieren es que es la tercera ocasión y que siempre pasa cuando el paciente realiza deportes. Con respecto a los antecedentes personales no patológicos y patológicos, nos refieren que es alergias preguntadas y negadas, cirugías preguntadas y negadas, transfusionales preguntadas y negadas, y en el historial familiar encontramos un punto clave, que es que la madre padece asma. Ahora, con respecto a toda esta información, vamos a aplicar las 6 Ws, que es ¿qué pasó? Se trata de un niño de 10 años el cual perdió el conocimiento. ¿Quién es traído por paramédicos? Cuando pasó, pues pasó después de recibir un golpe, que nos comenta jugando fútbol. ¿Dónde pasó? Pues prácticamente realizando la práctica de fútbol. ¿Y por qué pasó? Pues pensamos en una sospecha de crisis asmática, porque la mamá, el paramédico refiere que es la tercera ocasión en lo que lleva de niño de vida y aparte nos refiere a que en los antecedentes la mamá padece asma. Entonces, con estas 6 preguntas podemos llegar a un diagnóstico presuntivo. Ahora, doctores, otro elemento clave que es el equipo eficaz, que es 1. Designar roles en función del conocimiento y la seguridad de cada uno. Es importante, doctores, siempre reconocer cuáles son los atributos, cuáles son las habilidades, cuáles son las aptitudes y las actitudes. Si bien en el trabajo en un hospital es colaborativo, siempre es importante saber cuáles son tus deficiencias y cuáles son tus virtudes. Ahora, a partir de aquí son 6 como equipo eficaz. Lo ideal, realmente en un hospital siempre va a haber más personas y a veces el que haya más no significa que sea mejor, porque muchas veces se entorpece el trabajo. Entonces hay que saber designar roles. Con respecto al líder, principalmente su tarea es designar roles, es decir, quién va a hacer compresiones, quién va a hacer vía aérea, quién va a hacer medicamentos, quién va a ser monitor, quién va a ser la persona que lleve el registro de todas las actividades. Va a ser quien tome decisiones. Ojo, el que sea líder no significa que sus decisiones son verdad absoluta. Puede ser relevado por otro compañero del mismo equipo y también puede ser asesorado por personal auxiliar cercano. Obviamente el líder tiene que tener una comunicación clara con el equipo y debe supervisar al equipo. Tiene que ser capaz de decir, ok, doctor, doctora, así no se hace, así se realiza, así no es, falta esto. Que tenga la seguridad de poder corregir. Ahora, lo importante del líder es que también tienen que conocer
cuáles son las complicaciones en el momento del paciente y si son resolutivas o no. También es importante saber cuando algo pasa de nuestras manos y es necesario la ayuda de otro personal o de otra institución. Con respecto al compañero de compresiones, es quien debe tomar el pulso. Recuerden que la parada cardiorrespiratoria en el adulto se tiene que ver con que no tenga presentación de pulso periférico ni central. Obviamente en el recién nacido, si no es a partir de las frecuencia cardíaca menor o igual a 50. Ahora, con respecto a las compresiones, tiene que ser de calidad, recordando que sean las 2 pulgadas, dependiendo del paciente. Como recomendación, una frase que me encanta es, como ves el sapo la pedrada. Obviamente, si te toca una persona de la tercera edad, la cual tiene datos de fragilidad, no vas a comprimir las 2 pulgadas, porque es más fácil que llegues a fracturar arcos costales. Y lo mismo con una persona que sea una persona obesa mórbida, que obviamente tus 2 pulgadas no van a hacerle nada. Entonces aquí es importante conocer el paciente. El relevo es cada 2 minutos. Obviamente los libros dicen que son cada 2 minutos. Recomendación: si tú sientes que tus compresiones ya no son eficaces, ya te cansaste y además las estás haciendo lento, es válido que digas relevo, cambio, alguien me auxilia, porque es normal que se canse. Si en 2 minutos una persona no va a poder, imagínense en un ciclo completo que son 10 minutos. Entonces es importante reconocer cuando ya estés cansado. La vía aérea. Es importante que la vía aérea tenga el control cervical. Cuando un paciente cae en paro, siempre se debe colocar la tabla. Recuerden, si la superficie no es plana y ustedes hacen compresiones, es más probable que lleguen a romper arcos costales, por lo que es importante que la vía aérea dé las indicaciones cuando se rote un paciente, cuando se coloque la tabla y cuando se vaya a intubar. Es importante que vía aérea siempre maneje la vía aérea básica, es decir, que vea la saturación en el monitor cardíaco, que siempre tenga en consecuencia o conocimiento cuántos mililitros o cuántos litros de oxígeno son capaces de poder emplear con cada dispositivo. Obviamente con las puntas nasales no mayor a 7 y así. Cuando él lo sienta pertinente, va a ser capaz de intubar al paciente, ¿ok? Sin dejar de dar compresiones. Por eso es importante que la vía aérea tenga un adiestramiento en intubación. Monitor o desfibrilador. Aquí el rol más importante es colocar los parches. Recuerden, doctores, hay muchas mnemotecnias. ¿Cuál es la más común? Bambi no sangra. Blanco, negro, rojo. Recuerden ese rol. 2. Analizar el ritmo. Tiene que ser capaz de identificar cuáles son los ritmos de shock, cuáles son los ritmos que merecen una desfibrilación y cuándo no. Y lo más importante, administrar la desfibrilación. Consejo personal. Si no conocen si el equipo es monofásico o bifásico, denle la carga máxima. ¿Ok, doctores? En la actualidad, muchos de los desfibriladores ya son bifásicos, entonces ahí no hay pierde. Que es importante también que cuando vais a dar la desfibrilación, digas, fuera tú, fuera yo, fuera todos. Retiren el oxígeno para evitar que haya exposición y riesgos de incendio y que además nadie esté tocando al paciente para evitar una descarga accidental y tengamos ya ahora 2 pacientes. Medicamentos. El rol de medicamentos es el más importante porque una vez llegado el paciente, ¿qué tienen que hacer? Obtener un acceso venoso. Aquí la recomendación es que conforme van obteniendo el acceso venoso periférico, es decir, la venoclisis, tomes tus laboratorios. Con respecto al rol de los laboratorios, ¿qué es lo que voy a darles? El tip de oro es que siempre saquen una gasometría. Y más adelante les voy a explicar por qué. Mientras tomas la gaso, puedes obtener laboratorios, química sanguínea, enzimas cardíacas, pruebas de funcionamiento hepático, biometría hemática, factor IRH, demás laboratorios que tú consideres pertinentes. Obviamente, a partir de los medicamentos vas a tener lo que es la administración de líquidos y medicamentos de emergencia como son la adrenalina, la amiodarona y demás. ¿Ok? Es importante que cuando tú administres cualquier fármaco lo hagas y barras el medicamento, siempre con 20 de solución salina. Ok. Con respecto a registro es quien documenta los tiempos clave. Va a registrar datos importantes del paciente, edad, nombre, alergias, antecedentes de importancia y todo aquello que él considere clave en la atención del paciente. También va a hacer las intervenciones, en qué momento cae en paro, es decir, la hora en que cae en paro, a qué hora se administran medicamentos, cuánto se administró de medicamentos, si se le administraron líquidos y cualquier otro punto que considere clave en la atención del paciente. Recuerda, tienes que tener